Dios les bendiga a todos, hermanos. Ya estamos listos para el estudio de hoy de la palabra de Dios y estamos pues llevando una serie acerca de la guerra espiritual. Ya hemos visto hasta ahorita y se los comento por si quieren escucharlos, y si no lo han hecho, si no, como quiera pueden escuchar este tema. Pero llevamos ya lo que es el tema número 1, que fue atar y desatar. En el tema número 2 vimos qué es reprender. En el tema número 3 vimos contra quién está peleando la iglesia. Y en el tema número 4 vimos declarar y decretar es bíblico. Y el día de hoy, hermanos, lo que vamos a estudiar, que como parte de esta serie de la guerra espiritual, es qué significa orar o qué significa pedir en el nombre de Jesús, hermanos. Este tema está bien interesante. Si ya escucharon el de reprender, hermanos, de repente tenemos una idea como que te reprendo y reprendo, porque decía que Jesús reprendía a los demonios. Ya entendimos qué es eso. No tiene nada que ver ni siquiera con la palabra reprender. Y del mismo modo, hermanos, en la guerra espiritual y en las oraciones en general, se utiliza decir en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu, reprendemos, atamos, declaramos en esta hora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo el tiempo diciendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se repite tanto en las oraciones? Por versículos mal interpretados, hermanos, al igual que reprender, como Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, que dice lo siguiente, fíjese bien: y todo lo que pidiereis, ojo, todo lo que pidiereis. ¿Cómo les encantan, hermanos, estos versículos a los carnales? ¿Cómo les encantan estos versículos a los de la guerra espiritual y a la doctrina, a los que siguen la doctrina de la prosperidad? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Por eso piden un carro en el nombre de Jesús. Vamos a el nombre de Jesús. Quiero esto en el nombre de Jesús. Porque ellos lo entendieron así, hermanos. Hoy vamos a ver que no es así. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces, hermanos, la gente entiende esto y dice, yo puedo pedir lo que quiera, yo soy hijo de Dios y Jesús me dio la autoridad, me dio el poder y me mandó que podía pedir lo que sea, solamente que se lo pida al Padre en su nombre. Y convierten estas palabras, hermanos, de en el nombre de Jesús en un conjuro. Otra vez. Hoy vamos a ver qué significa pedir algo en el nombre de Jesús y nada tiene que ver con un conjuro. Y miren, vamos a ver en el diccionario qué quiere decir conjuro, para que usted me pueda entender un poquito mejor. Dice conjuro, fórmula mágica que se dice para conseguir algo que se desea. Apúntelo por ahí. ¿Qué es un conjuro? Una fórmula mágica que se dice para conseguir algo que se desea. Entonces yo deseo algo, lo pido en el nombre de Jesús. Y yo quiero un viaje en el nombre de Jesús. Y yo quiero, ¿a qué se limita eso, hermanos? A nada, porque dice todo lo que quieran. Simplemente háganlo en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a escuchar ahorita, hermanos, un fragmento de una oración de guerra espiritual, donde están atando, declarando, reprendiendo y todas estas cosas que ya vimos que está mal. Pero vamos a escuchar cómo continuamente repiten el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a escucharlo. Esos demonios que están produciendo escasez, produciendo miseria, en el nombre de Jesús. Escúchame bien, Satanás. Escucha bien, demonio. En el poderoso del Señor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo.
te ato y te reprendo. Te vas de los hogares, te vas en el nombre de Jesús. Sueltan las finanzas, en el nombre de Jesús. Te vas y toda maldición financiera se van contigo en el nombre de Jesús. Yo declaro por la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, escúchame bien, Satanás. Ya me imagino yo, hermanos, al diablo ahí en la computadora, bien espantado, diciendo, ay, ¿para qué me metí a YouTube? Usó, hermanos, en esa oración que oímos ahorita, fueron 30 segundos nada más del video original, todo lo que hemos dicho que está mal. Ató, reprendió a los espíritus que causan la miseria, declaró y usó un montón de veces el conjuro en el nombre de Jesús, sin entender lo que realmente eso significa. Hay personas, hermanos, no les puedo llamar pastores, pero hay personas que oran para que los hermanos bajen de peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije ahorita que es todo lo que quieran, dice ahí todo lo que quieran. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Quiere bajar de peso? Entonces vamos a orar por usted para que baje de peso en el nombre de Jesús, usando el conjuro mágico. Vamos a escucharlo. Todo lo que quería hacer que tú retengas líquido, que te inflames. Y ordeno ahora en el nombre de Jesús que empiece a bajar de peso en este mismo momento. Recibe. Mire, ella va a empezar a bajar de peso en este mismo momento. Mire esto. Mire esto. En el nombre de Jesús, mire. Ordena ahora. Más. ¿Cómo ven, hermanos? En lugar del zumba, en lugar de todas estas cosas, ¿verdad? Para bajar las dietas. Imagínense, ya nada más van, en lugar de ir al gimnasio, mejor váyanse al templo para que oren por ustedes en el nombre de Jesús. Primero para bajar y luego después, si se quieren poner musculosos, pues díganle al pastor que ore por ustedes para que les salgan cuadritos en el estómago y los brazos, bíceps, tríceps y todo en el nombre de Jesús. Hay una tercera oración que quiero poner aquí de ejemplo, rapidito. Es de una mujer, hermanos, y aquí les voy a dejar los enlaces por si los quieren ver, porque nomás les estoy poniendo los audios. Aquí les voy a poner los enlaces en la descripción para que los vean. Es un pastor que está orando por una mujer. ¿Por qué? Porque le dice la mujer que ella tiene un seno más pequeño que el otro. Entonces dice que ella pues se siente mal, ¿verdad? Que está complejada. Y el pastor ora por ella para que el seno le crezca en el nombre de Jesús, porque todo pueden pedir en el nombre de Jesús. Ese es el problema con esa mala interpretación. Entonces vamos a escucharlo. ¿Cuál es el que está más pequeño? El izquierdo. ¿Está más pequeño que el derecho? Pon tu mano en el izquierdo. Crece en el nombre de Jesús y alíñate al mismo nivel del otro pecho. Ahora, tú me vas a decir cuando empiezas a sentir que crece. Gracias, Padre, para ti no hay imposibles. Ahora, hazlo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hazlo en el nombre de Jesucristo. Padre, para ti no hay imposibles. Ve el corazón de tu hija, Padre. Y conforme a lo que hay en su corazón, así dale, Señor, por la fe que ella ha creído, que para ti no hay nada imposible. Para otros pudiera ser absurdo, pero para ella, Señor, es el deseo de su corazón. Emparejate al mismo nivel del otro. Ahora, ¿qué sientes? Que se va creciendo. Crece en el nombre de Jesús. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo se llega a caer en lo ridículo? Usted quiere ponerse musculoso en el nombre de Jesús. Usted quiere dinero en el nombre de Jesús. Usted quiere hasta que le crezca el pecho en el nombre de Jesús. ¿Hay algo que no se pueda pedir? No, porque todo lo que quieran pedir al Padre lo pueden pedir en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo que Él lo iba a hacer. Esto no es así, hermanos. Esto es una interpretación torcida, carnal,
perversa y están utilizando el nombre de Jesús como un conjuro mágico sin entender qué significa realmente, qué significa bíblicamente pedirle algo al Padre en oración en el nombre de Jesús. Eso lo vamos a aprender hoy y espero que se queden conmigo hasta el final, hermanos, que si les gusta el estudio, la predicación de la palabra, pues nos ayuden a compartir estos estudios, a suscribirse, a darle ahí like, ponernos un comentario con alguna duda o con algún comentario que tengan acerca del estudio. Vamos a leer, hermanos, los Hechos, capítulo 19, versículo 11. Los Hechos 19:11, fíjese bien, porque todo lo que yo les diga, hermanos, tiene que estar fundamentado con la Biblia. Los Hechos 19:11 nos dice: y hacía Dios milagros. ¿Quién hacía los milagros, hermanos? Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se iban. Ojo con eso. Esto, hermanos, lo hizo Dios en ese tiempo específico, utilizando a Pablo con los pañuelos que Pablo se limpiaba el sudor, con los delantales que él usaba a lo mejor en su trabajo, tejiendo las tiendas, que era lo que él se dedicaba, con lo que se mantenía él, aparte de las ofrendas que le daban las iglesias que le quisieran dar. Y dice que la gente se llevaba estos pañuelos, se llevaba estos delantales, se los ponían a la gente y la gente sanaba. ¿Se acuerda que hay un pasaje también donde dice que la gente sanaba con la sombra de Pedro? Dice que Pedro pasaba y la sombra sanaba. Entonces el poder no estaba en Pedro ni en la sombra de Pedro. El poder era de Dios, que usaba como un instrumento a Pedro y usaba para su gloria hasta la sombra de Pedro para sanar. De la misma manera, hermanos, Dios hacía milagros por medio de Pablo, usando a Pablo, y aún usaba los pañuelos, los delantales que él usaba, se los ponían a los enfermos sanaban y los endemoniados, los espíritus se salían, hermanos. Ahora, esta práctica no se debe de hacer, porque hay muchas iglesias donde oran por pañuelos y llevan el pañuelo y caen en la superstición. Nos están diciendo que Dios en este tiempo hacía milagros extraordinarios porque así le plació, porque así lo quiso hacer, usando a Pablo en ese tiempo para confirmar la palabra que Pablo estaba dando, pero no quiere decir esto que nosotros lo tengamos que practicar y que andemos llevando trapitos ungidos y todas esas cosas. ¿Por qué Lucas, que escribe este libro, está diciendo esto, hermanos? Fíjese bien. Dice que cuando le ponían los pañuelos a los que tenían espíritus malos, ¿qué pasaba? Los espíritus se salían. Ojo con eso. ¿Se salían diciendo sal en el nombre de Jesús? No. Simplemente les ponían los pañuelitos y los espíritus se salían. Hay que poner mucha atención en ese detalle por lo que va a decir ahorita Lucas, porque por algo lo está diciendo, hermano, no para enseñarnos a hacer eso. Dice el 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjese, a algunos que les llevaban esos pañuelos, los delantales, les ponían y se salían los espíritus. Dice, pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, os conjuro. Se fija, utiliza la palabra conjuro. ¿Qué quiere decir? Que estaban diciendo en el nombre de Jesús el que predica Pablo, en el nombre de Jesús, estaban usándolo como un conjuro, porque veían que a veces los discípulos, los apóstoles decían
como en el caso de Pedro y Juan. ¿Se acuerdan cuando sanan un cojo? Dicen, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Entonces estos dijeron, pues está bien fácil. ¿Se acuerdan del Simón, también el brujo? Dijo, denme ese poder para que cuando yo ponga las manos... Bueno, así estos dijeron, pues no necesitamos ni pagar como pagó Simón, ya los descubrimos, nomás hay que decir en el nombre de Jesús, y se van. Dice, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Fíjese quiénes eran hijos de un jefe de los sacerdotes. Hay mucha gente que están en el liderazgo y que oran, como los que ahorita oímos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y son puro falso, hermanos, que no están haciendo nada igual que estos. Dice, fíjese bien, versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo, aguas con eso, hermanos, porque la guerra espiritual existe. Ya se los dije, no la hemos podido ver todavía, porque estamos corrigiendo errores que la iglesia practica, torciendo pasajes, como en este caso de pidan todo en mi nombre, pero el mal existe. Y dice aquí que le quisieron hacer al loco diciendo en el nombre de Jesús, pero dijo el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?, les dice. Ahora fíjese bien. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Este era el propósito de que hubiera pasado eso, de que quedara registrado eso, el temor que vino a todos ahí en Éfeso, después de haber visto lo que le había pasado a estos, que se creyeron cristianos, que creyeron que en el nombre de Jesús era un conjuro, y que intentaron guerrear espiritualmente, simplemente diciendo en el nombre de Jesús. Esta persona que estaba endemoniada saltó sobre ellos, les metió una golpiza y los mandó desnudos y heridos. ¿Por qué? Fíjese bien, ¿por qué no funcionó lo que dijeron? ¿Se acuerda ahorita los videos que estábamos oyendo? Para bajar de peso, para que crezca el pecho, para la cuestiones de maldiciones financieras que dicen ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y muchos ahorita dicen que se va el coronavirus en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, y todos dicen que piden en el nombre de Jesús. Estos se acercaron al endemoniado y le dijeron, vete de él en el nombre de Jesús. Y el endemoniado, el demonio más bien, dijo, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, ¿ustedes quiénes son? Y se les fue encima. La pregunta es, ¿por qué si ellos le dijeron al espíritu malo que se fuera en el nombre de Jesús, no se fue? No funcionó. ¿Por qué? Porque lo estaban usando, hermanos, como un conjuro, como bibidi babidi bu, como cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y así no funciona, hermanos. Ahora fíjese bien, casualmente yo he visto muchísima gente que en la guerra espiritual grita, patalea, dice que le pisa la cabeza al diablo, y te atamos y te reprendemos, y con unos gritos, y todo lo dicen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando los invitan a orar por un endemoniado? Yo siempre les he dicho, hermanos, quieren que una congregación se evidencie quiénes son,
porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a dividir el trigo de la cizaña. Pero nosotros podemos hacer pruebas caseras para ver cómo está la cosa y qué tanto trigo y cizaña tenemos. Número 1, dígale a la congregación que van a tomar la cena del Señor. Y por una interpretación de 1 Corintios 11, muchos no se van a parar ese día, y si llegan a pararse a la congregación no se van a parar a tomar la cena. ¿Por qué? Porque su conciencia les da testimonio que están mal delante de Dios y que no están siendo sinceros y están jugando con la vida cristiana que dicen llevar. Número 2, invite a los hermanos y a esos que ayunan bastante y que todo oran en el nombre de Jesús y reprenden y hablan en lenguas, invítelos a orar por un endemoniado. Y le van a decir que no están preparados. Y le van a inventar alguna cosa y no van a querer ir. ¿Por qué? Porque a la hora de estar en los templos y a la hora de estar gritoneando, pataleando, pisándole la cabeza al diablo, declarando, arrebatando, hablando en lenguas, diciendo en el nombre de Jesús y todas esas cosas, son muy valientes. Pero a la hora de ponerse con un endemoniado, ahí ya no. ¿Por qué no? Porque ellos saben, hermanos, que en realidad muchos de ellos ni cristianos son. Llevan una doble vida, están viviendo en pecado, y todo lo que aparentan delante de los hombres, Dios sabe que es abominación, porque sus vidas son otra cosa, que quede evidenciada, les repito, cuando los invitan a tomar la cena, cuando los invitan a orar por una persona que está endemoniada. Los Hechos capítulo 16, versículo 16, fíjese bien lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está escribiendo, acuérdense, Lucas, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Este espíritu de adivinación se refiere a que ella estaba endemoniada. Tenía un espíritu, pero no un espíritu que le hiciera vomitar y todas esas cosas raras, sino que este espíritu le daba que adivinara a ella las cosas, como bruja, vaya, lo que nosotros pudiéramos entender ahorita como una bruja o una vidente. Fíjese bien lo que dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, o sea, esa muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Ahora, cuando daba voces no era y así como dicen que se ponen los endemoniados, ¿verdad? Porque siempre nos ponen como en las películas aventando baba, espuma, los ojos blancos, se les distorsiona la voz y hablan así. Fíjese, esta muchacha no nada que ver. Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Se fija lo que estaba diciendo la endemoniada? ¿Cómo lo sabía ella? Por el espíritu maligno que estaba en ella. ¿Qué pasó en el otro ejemplo que vimos? Dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. A Pablo conozco, a Jesús también. ¿Ustedes quiénes son? El espíritu malo sabe, hermanos, quién es cristiano y quién no. Nosotros en las congregaciones a veces nos engañan. Los espíritus malos, al igual que Dios, saben quién sí es y quién no es, y no pueden ser engañados. Este espíritu malo vio a Pablo, a Silas, a Lucas, y decía el espíritu, en lugar de decir, lárguense de aquí, miserables, y todas esas cosas, dice, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo me acuerdo, hermanos, y les contaba en una ocasión, que íbamos caminando ahí por la Pedro Antonio de los Santos, mi hijo y yo, casi llegando ahí a la bajadita, íbamos rumbo a Chedraui. Y pues ahí hay un montón de cantinas y todo lo peor de la ciudad ahí se da, hermanos. Y estaba una mujer
que está pues como enloquecida. Yo estoy seguro de que está endemoniada, y les voy a decir por qué. Porque a toda la gente que pasaba les echaba de maldiciones, se las mentaba, ¿verdad? Y les decía, y cualquier gente que pasaba y se reía, ¿de qué te ríes? Y pasaban y la veían, ¿y tú qué me ves? A todos desde lejos, yo venía oyendo cómo les gritaba a todos, a los de los carros, bicicletas, a la gente de a pie, puras maldiciones. Cuando vamos a pasar al lado de ella, yo me propuse pues no voltear, ¿verdad? No, ni verla, ni voltear, ni reírme, ni nada. Dije, voy a pasar nada más así, no nos va a tirar una pedrada o algo, porque pues esa gente no está bien, hermanos. Cuando pasamos al lado de ella, después de estarla oyendo que le gritaba a todos de groserías, volteó y me dijo a mí y a mi hijo, Dios los bendiga. Todo lo que yo había oído, hermanos, eran mentadas y palabras y de todos y gritos a grito abierto con coraje y así una persona mal de la cabeza. Cuando pasamos al lado de ella 2 metros, voltea y me dice, Dios les bendiga. Luego le dije a mi hijo, ¿escuchaste eso? Dice, ¿qué? Digo, esa mujer está endemoniada. Dice, ¿cómo sabes? Porque a todos les está gritando de grosería y media, y cuando pasamos al lado de ella, nos dijo, Dios les bendiga. ¿Qué explicación me dan de eso, hermanos? Aquí dice, los demonios nos conocen, nos reconocen. Si hubiera sido como dicen en las películas, si hubiera parado de manos y se hubiera ido contra mí, me hubiera atacado echando baba, espuma por la boca. No, hermanos. Así no funcionan los demonios, así no nos dice la Biblia. Los demonios tiemblan delante del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Dice el 18, y esto lo hacía por muchos días. Fíjate, pasaban ellos por ahí y decían, estos son siervos del Dios Altísimo que los anuncian el camino de salvación. Y pasaban al otro día, estos son siervos del Dios Altísimo que... Y nomás los estaba anunciando. Dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, no le pareció a Pablo, lejos de lo que muchos puedan decir, mira, voy a pasar ahí, que me exalte y diga ella, y no, dice, no, a mí no me gusta que me estén, ay, qué bonito predica señor Pablo, y usted es el mejor, y nadie como usted, no. Dice, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús. Aquí sí en este caso dijo en el nombre de Jesús, pero esto va más allá de las palabras, como ya vimos en el ejemplo anterior que no funcionó. Te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En contraste, hermanos, de lo que vimos ya con los hijos de este jefe de los sacerdotes. Con ellos no funcionó. ¿Cuál fue la diferencia? Pequeño detalle, hermanos. Pablo, Lucas, Silas, ellos tenían el Espíritu Santo y eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el camino del Señor. Los otros no. Los otros eran puro teatro y eran puro falso y eran puros carnales y no tenían el Espíritu Santo de Dios. La diferencia, si eres hijo de Dios, no es a qué religión vas o qué obras practicas, sino que el Espíritu Santo de Dios esté morando en ti. Y por medio del Espíritu Santo de Dios puedes hacer cosas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estás representando a Jesús, tienes la autoridad de Jesús, porque Jesús está morando en ti. Por eso a los otros les dijo, yo conozco a Pablo, yo sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, perdón, pero ustedes quiénes son. Yo les pregunto a ustedes, hermanos que me están escuchando, ¿quiénes son?
¿Sí tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿Son capaces de orar por un endemoniado sabiendo que no se les va a ir encima? ¿De tomar la cena sabiendo que no acarrean para sí mismos condenación, como dice 1 Corintios 11? ¿O están jugando como estos hijos del sacerdote, usando un vocabulario cristiano sin serlo? Fíjese bien, en Lucas capítulo 14 se nos habla la parábola de la gran cena. Y dice que el rey, no lo vamos a leer, hermanos, envía a uno de sus siervos diciendo: venid, que ya todo está preparado. ¿Se acuerda de eso? La parábola de la gran cena está en Lucas 14. Ahora, fíjese bien lo que le voy a preguntar. ¿El siervo estaba invitándolos en su nombre? Es decir, ¿de él estaba saliendo la invitación? No, hermanos. La invitación salió del rey. El rey dijo: ya todo está preparado, ves y dile a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Entonces el siervo fue en su nombre, el siervo fue en el nombre del rey y dijo: venid, ya todo está preparado. Lo que dijo, lo dijo en el nombre del rey, en representación del rey, con la autoridad del rey, por mandato del rey, conforme a la voluntad del rey. Eso significa que el siervo los invitó en el nombre del rey. Les voy a poner otro ejemplo. Todos los profetas hablaron en el nombre de Dios. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hablaron en el nombre de Dios todos los profetas. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, así como ese siervo fue mandado por el rey para decir: venid, ya todo está preparado, así nuestro Señor Jesucristo vino en el nombre del rey, del Padre, a invitarnos a esa gran cena. Ahora fíjese bien lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 24. Fíjese bien lo que dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras, aguas con eso, hermanos, todo lo que dijo, todo lo que hizo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, dice aquí que lo hizo en el nombre de su Padre. Y eso no significa que cuando él oró por Bartimeo, que cuando él sanó a la mujer del flujo de sangre, que cuando él resucitó a Lázaro, que cuando él convirtió el agua en vino, que cuando él caminó sobre el agua, que cuando él haya dicho en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, no. Cuando él dice que todo lo que hace lo está haciendo en el nombre de su Padre, significa que lo está haciendo en representación, con la autoridad y conforme a la voluntad del Padre. Es muy importante, hermanos. Para los judíos, hacer algo en el nombre de otro significaba que eran sus representantes pidiendo conforme a su voluntad y autoridad. Fíjese bien, teniendo esta información, vamos a ver dos pasajes donde la Biblia parece que se contradice. Pero cuando entendemos este concepto, hermanos, de qué significa en el nombre de alguien, entonces nos queda más claro y decimos: entonces no se contradice, no. Y entonces pedir algo en el nombre de Jesús no es que termines de orar lo que se te ocurrió y digas en el nombre de Jesús. Vamos a ver primero Mateo capítulo 8, versículo 5.
Aquí un milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner atención. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ojo, ¿quién vino a él, hermanos? Un centurión. Apúntele por ahí. Vino un centurión diciendo, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y el otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y aquí es donde nuestro Señor dice que se sorprende y que digo: ni aún en Jerusalén he visto tanta fe. Y regresa, le dice: ve, conforme a tu fe se ha sido hecho. Y regresa y ya fue sanado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? En Lucas capítulo 7, versículo 6, se nos habla de este mismo suceso, pero narrado por Lucas. Fíjese bien que dice: y Jesús fue con ellos, dice. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Todavía no llegaban a la casa. Y dice que el centurión no salió a decirle a Jesús las cosas personalmente, sino que le mandó a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y todo. Vemos que es el mismo pasaje. Pregunta: ¿quién salió al encuentro? ¿Los amigos del centurión, como dice Mateo? ¿O el centurión, como dice Lucas? La respuesta es que salieron los amigos del centurión. Entonces, ¿por qué Lucas dice que el que salió fue el centurión? Pues muy fácil. Perdón, me equivoqué. Mateo dice que el que salió fue el centurión y Lucas dice que salieron los amigos. Sí, ya me están corrigiendo por aquí. Entonces, en realidad, ¿quién salió? ¿Los amigos o salió él? La verdad es que pasó lo que dice Lucas. Salieron los amigos. Entonces, ¿por qué Mateo dice que salió él? Aquí está la respuesta. Los amigos salieron en su nombre, en el nombre del centurión. Como el siervo mandó a decir: ya todo está preparado, y el siervo iba en el nombre del rey, así también los amigos salieron en el nombre del centurión. Lo estaban representando, estaban haciendo su voluntad, estaban diciendo lo que él les dijo que dijeran y haciendo lo que él les dijo que hicieran. Eso significa que lo que hicieron aquí lo hicieron en el nombre del centurión. ¿Se fija? Con eso nos va a quedar un poquito más claro. Marcos capítulo 10, versículo 35. Otro ejemplo. Fíjese lo que dice Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Quién se acercó, hermanos? Dice Marcos: Jacobo y Juan. Apúntelo por ahí. Marcos dice que Jacobo y Juan. Dice: él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y bueno, aquí ya les dice lo demás, no nos vamos a enfocar en ese pasaje, solamente en que Marcos dice que fueron Jacobo y Juan los que hicieron la petición. Ahora, ¿qué dice Mateo? Capítulo 20, versículo 20. Fíjese bien.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es esta mujer? La mamá de Jacobo y de Juan. Se le acercó ella a Jesús con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Quién fue la que le pidió, hermanos? La mamá. Dice, él le dijo, ¿qué quieres? Te pido, dice, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjese bien. Entonces, en realidad, ¿quién pidió? La mamá. ¿Por qué Marcos dice que lo pidió Jacobo y Juan? Porque la mamá lo pidió en su nombre. En el nombre de Jacobo y Juan, representando a Jacobo y Juan, diciéndole a Jesús lo que Jacobo y Juan querían, pero que no se atrevieron a decirle. Dice el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron contra los dos hermanos? Si el que estaba pidiendo era la mamá. Porque la mamá lo pidió en su nombre. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos pidiendo algo en nuestra carne y diciendo al último, en el nombre de Jesús, no lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Lo estás pidiendo en tu nombre, es tu voluntad, es tu carne, y al final de la oración estás usando un conjuro mágico, como los hijos de Seba. Pero no lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Esa es la razón, dice Santiago capítulo 4 versículo 3, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. El pedir mal no estaba en que no lo habían hecho en el nombre de Jesús. El pedir mal estaba y consistía en que eran peticiones egoístas, en que eran peticiones mundanas. Pides, dice, pero no recibes, porque pides mal. Pero pedí en el nombre de Jesús, pero pides para gastar en tus deleites. Es tu carne, eres tú, usando un conjuro. Fíjese bien, Juan capítulo 15 nos dice qué significa pedir en el nombre de Jesús. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, aquí acuérdense que está hablando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, nadie puede llevar frutos, separados de mí nada pueden hacer. Tenemos que estar en él, siendo alimentados de su palabra, buscando la gloria del Padre, hacer su voluntad, vivir en santidad, llenos del Espíritu Santo, amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Si permaneces en eso, si permaneces en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, hermanos, muchos cristianos nomás saben Juan 3:16. No, dice, ustedes tienen que permanecer en mí, haciendo la voluntad del Padre y conociendo la palabra. Ustedes tienen que saber la palabra y ser limpiados por la palabra, buscar la palabra para que sigan siendo transformados. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero ese es el requisito. Entonces, si tú dices, no, yo estoy en Cristo, Señor, te pido $1,000,000 en el nombre de Jesús porque quiero ser rico, famoso y poderoso, quiero viajar por el mundo, quiero andar en un carro del año y andar en Europa y comer buenas comidas y gastar dinero a lo grande. ¿Estará en Jesús? ¿Y sus palabras estarán en él? No, hermanos. Es alguien que está en su carne. Es alguien que a lo mejor ni cristiano es, pero que le enseñaron un conjuro para pedir con la promesa de que basándose en estos versículos, Dios le iba a hacer lo que él quería, nomás porque lo pidió en el nombre de Jesús.
Dice el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto, hermanos, habla del carácter. Que seamos discípulos de Cristo, siendo como Cristo, viviendo como Él, misericordiosos, buscando la voluntad del Padre, amándonos los unos a los otros. En esto, dice, es glorificado mi Padre. Pero la gente carnal dice: no, vamos a tener un templo grande en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Y piden cosas en el nombre de Jesús que no son en el nombre de Jesús, y para la gloria de su nombre que no son para la gloria de su nombre, hermanos. Fíjese, vamos a poner un ejemplo. Lucas capítulo 11, versículo 9. Si leemos este versículo a un carnal, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide y vas a recibir. Ay, Señor, yo te pido trabajo, Señor, yo te pido dinero, yo te pido esto, Señor, que yo te pido vacaciones, yo te pido. Porque todo aquel que pide, dice, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¡Ay, amén, amén! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! En el nombre de Jesús vamos a pedir, porque todos reciben. Y luego Jesús pone un ejemplo y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No, pues no, dicen. ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? No. ¿O si le pide un huevo, dice, le dará un escorpión? No, pues no. Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre. Y todos se empiezan a emocionar. Sí, cierto, si nosotros somos malos y damos buenos regalos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿De qué está hablando, hermanos? Cuando dijo: pidan, busquen, llamen. Todos los que piden van a recibir, todos los que busquen van a hallar, todos los que llamen se les va a abrir. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Porque si los hombres, siendo malos, damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Esa es una petición, hermanos, en el nombre de Jesús. Es de alguien que ama a Jesús, es de alguien que está en Jesús, es de alguien que tiene la palabra de Jesús, es de alguien que está viviendo y pidiendo santidad, viviendo y pidiendo ser transformado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y le dice al Padre: Padre, dame el Espíritu Santo. Eso lo está pidiendo, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice, fíjese bien, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice Juan, el mismo que escribió el pasaje ahorita, dice: pidan todo lo que quieren. Y esta es la confianza, dice Juan, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ojo hermanos, en una ocasión se le acercó uno y le dijo a Jesús: Jesús, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y Jesús le dijo: ¿y quién me puso a mí por juez y partidor? Dice: yo a mí esas cosas no, yo no vine a resolverles eso. Guárdense, dice, de toda avaricia. La felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Dice: eso no. Y muchos dicen: no, yo le voy a pedir, en el nombre de Jesús te pido que mi hermano me parta la herencia, en el nombre de Jesús te pido que...
Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sí, pero ya dijo cualquier cosa conforme a su voluntad. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque Dios escucha nuestras oraciones, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8, y le pide al Padre que nos ayude, que nos fortalezca. Y es algo que nosotros estamos pidiendo en el nombre de Jesús conforme a su voluntad. Dice, si alguno, fíjese bien, después de esto dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y luego dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Se fija de qué clase de peticiones está hablando? No tiene nada que ver aquí el dinero, los viajes, las casas, los carros, las maldiciones financieras, bajar de peso, que crezca el pecho. Nada que ver, hermanos. Aquí puse una conclusión. Dice, pedir en el nombre de Jesús significa decir al Padre, esto que estoy pidiendo es lo mismo que te pediría el Hijo. Esto que te estoy pidiendo es para que tu nombre sea glorificado, así como tu Hijo glorifica tu nombre. Esto que te estoy pidiendo es por los méritos de tu Hijo, porque yo no tengo ningún mérito para merecer que escuches y contestes mi pedido. Si lo que pediste, hermano, o dijiste en oración, no era para la gloria de Dios y no era de acuerdo a su voluntad, el decir en el nombre de Jesús cuando termines de orar no significa nada. El orar genuinamente en el nombre de Jesús y para su gloria es lo que importa, no el añadir ciertas palabras al final de la oración. No son las palabras en la oración lo que importa, sino el propósito detrás de la oración. El orar por cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios, esa es la esencia, es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Ojalá, hermanos, nos haya quedado claro. Son cuestiones culturales que nosotros no tenemos mucho conocimiento de eso. Agarramos la Biblia y decimos, pues dice que hay que orar en el nombre de Jesús, pues entonces pido lo que quiero y digo en el nombre de Jesús. No, hermanos, en el nombre de Jesús es estar en Jesús, unidos a Jesús, que sus palabras estén en nosotros, y así no vamos a estar pidiendo cosas raras, cosas carnales, cosas mundanas, cosas. Hay personas, hermanos, que oran, hay mujeres que oran en el nombre de Jesús para poderse casar con un hombre que está casado. ¿Usted cree que esa persona está orando en el nombre de Jesús? Permaneciendo en Él, que sea conforme a su voluntad y que conozca su palabra. No, hermanos. Debemos tener mucho cuidado que lo que pidamos realmente sea en el nombre de Jesús. Vivir en santidad, apartados del mal. Pedirle a Dios en oración, aborrecer cada vez más el pecado, santificarnos más cada día para la gloria de su nombre, que nos dé entendimiento de su palabra para andar en su voluntad, para hacer las cosas que a Él le agradan, que derrame de Él en nosotros su amor para que podamos amar cada vez más a nuestros hermanos, que podamos ser cada día más como Jesús y que nos ayude a estar siempre llenos del Espíritu Santo, de paz y de gozo en el Espíritu, alabándole, glorificándole y testificando su palabra con denuedo. Todas esas cosas, hermanos, y muchas más,
glorifican a Dios y las pedimos al Padre sin necesidad de decir al final, en el nombre de Jesús. Porque son cosas que los humanos normales no piden, hermanos. Los humanos normales, se da cuenta que usted le dice a un niño, a ver, pide, no, pues un carro, un un otro, y se da cuenta que le dice a un niño, a ver, pide. Yo pido que tengamos paz, amor como familia, que nos amemos, que vivamos tranquilos, contentos con lo que tenemos. Imagínese un niño que le da una carta abierta para pedir y empieza a pedir eso. Así debemos pedir nosotros, hermanos. Cosas conforme a la voluntad de Dios para la gloria de su nombre. Dios me los bendiga a todos. Espero que este estudio haya sido yo claro, hermanos. De repente pues es complicado explicar las cosas, dar los suficientes argumentos bíblicos y que no se haga pesado el estudio. Espero que lo hayan podido entender, hermanos, y espero verlos primeramente Dios en el próximo estudio.